Reciban ustedes, seguidores de Cristo, la gracia del Padre, que sea sobre todos nosotros siempre, hoy y siempre. Ustedes son mis queridos hermanos de la fe, esa fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El mensaje pasado de abril estábamos predicando sobre este texto muy conocido que ya le estoy introduciendo ahora, que es la parábola de Jesús sobre el buen samaritano. Y en ella yo pude resaltar varias cosas que eran muy interesantes. Porque al final, cuando uno lo que predica, lo que quiere es que esa palabra que se predica nos sirva de crecimiento en cuanto a nuestro entendimiento personal, pero por medio de un crecimiento espiritual, que es lo que busca el Señor a través de su palabra. Sobre cómo debe de ser nuestra actitud frente al prójimo, porque en ese momento yo hablaba del buen samaritano, pero por eso aclaré ahorita de que esto no es un asunto solamente con el que te queda al lado, sino para todo el mundo y tiene que ir en cascada. Sino no solamente la actitud frente a tu prójimo, al prójimo de nuestra vecindad o frente al prójimo universal. Es decir, universal, cuando digo universal, es el prójimo que no conocemos, el que anda en la calle. Y frente, como es natural, al prójimo que en esta mañana de hoy está sentado a tu lado, que es tu hermano de la fe en Cristo Jesús. Como decía ahorita, lo prometido es deuda, y hoy voy a cumplir, porque cuando le hablaba precisamente de ese contexto, del hecho de que tanto el levita como el sacerdote no hicieron el bien que debían hacer, hicieron el mal que no debían hacer, fue cuando me fui a ese texto de Romanos que va a ser la columna central de hoy, que va a apuntalar esta palabra. Amén. Entonces, lo que es deuda es cumplir. Y vamos a ver hoy, vamos a predicar hoy sobre el por qué estas dos personas de la parábola de Jesús, tanto el levita como el sacerdote, no hicieron nada bueno en favor de esa persona judía que yacía en el camino, tendida, casi muerta, desnuda, en una condición deplorable, al ser atacada, maltratada por esos ladrones malhechores que transitaban desde Jerusalén a Jericó por la vía donde caminaban todos esos transeúntes mercaderes para ir a hacer negocio, y que la Escritura describe muy bonito el oasis que había ahí en tiempo del Señor Jesucristo, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, entre otras cosas y razones, el por qué estas dos personas, el levita y el intérprete de la ley, el sacerdote, el abogado, no actuaron en favor de este hombre necesitado, desamparado, como lo establece el mandamiento del Señor. De cómo nosotros tenemos que ir en auxilio, en pronto auxilio, socorro, no importa cuál sea la condición de ese prójimo que esté en una necesidad de que nosotros le ayudemos. Él requiere de un pronto auxilio de cada uno de nosotros. Y le voy a decir que hay una condición que le impidió a estas dos personas y nos impide a nosotros como cristianos en el día de hoy cumplir con este mandamiento del Señor. Y el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo del Evangelio, lo describe magistralmente en esa gozosa carta que él preso le escribe a la iglesia de Filipo, Filipenses 2:13. Y es que aunque queremos hacer el bien, hay una ley en nuestros miembros que nos impiden hacer ese bien que nosotros queremos. Y si no contamos con que el Señor nos dé ese don, porque es un don, de ayudar a nuestro prójimo, usted puede estar seguro en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que usted no lo va a poder hacer. Amén. ¿Cuál es la razón por qué yo le estoy diciendo estas cosas? Es esta, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en nosotros o en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la razón fundamental. Y por esa realidad es que hoy vamos a ver en Romanos capítulo 7, de una manera más profunda, desde el punto de vista teológico de lo que es la Biblia, esta realidad humana, no solo en estas dos personas, sino nuestra triste y cruda realidad de cada seguidor de Cristo que está aquí en esta mañana de hoy.
se nos hace sumamente difícil ir en auxilio de personas necesitadas si el Señor no pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que me acompañen a buscar en nuestra Biblia, y lo voy a hacer de atrás para adelante. En el capítulo 7 de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el versículo 19, 18 y 15, vengo de atrás hacia adelante, por lo que el propio texto implica en sí mismo. Cuando lo tengan me dicen amén. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Por qué no hago el bien que quiero? Sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 18. Y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, ¿apruebo qué? Que de eso vamos a hablar mucho en esta mañana de hoy, desde el punto de vista de lo que es la teología de las leyes. ¿Apruebo qué? La ley es buena. Padre, te damos gracias. Ayúdame con tu poderosa unción a explicar esto de una manera clara, porque las profundidades inescrutables de la Escritura y del saber de Dios está a nuestra disposición, y lo que tenemos que hacer es poner nuestro corazón en actitud de entendimiento y recibir esta palabra implantada en esta mañana de hoy por la soberana voluntad tuya, Señor. Te damos gracias por la visita que están aquí compartiendo este mensaje, esta palabra, por los hermanos que han podido venir y los que no han podido estar. Bendícelo, Señor, de una manera muy especial, muy espectacular. Que vean en ti esa gracia a través de tu Hijo, representada precisamente en ese atributo tuyo, en ese don de que tenemos que tener misericordia con nuestro hermano. Esa misericordia es la que tú pones en nuestro corazón como el querer y el hacer por tu buena voluntad, y es la que nosotros tenemos que necesariamente proyectar de manera personal en cada uno de los corazones de los hermanos que nos rodean. No importa que tú no lo conozcas, sea universal ese prójimo o no, sea de tu vecindad o sea el que te queda hoy sentado aquí a tu lado. Toda la honra y la gloria es tuya, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta poderosa mañana. Voy a refrescarle la memoria de lo que hablábamos el mes pasado. Pueden ir si quieren, si no, yo sé que se lo saben de memoria, pero me gustaría que me siguieran con la palabra. Lucas 10, 25 al 23. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Le dijo el Señor: ¿cómo tú lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse, es decir, el levita, así mismo le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, lo interpela, lo inquiere mediante una pregunta. Respondiendo Jesús le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y le dejaron casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó a lo largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Esa es la misericordia que, como conversaba con el pastor ahí ahorita en el cuarto cuando orábamos, fue la que David le pide al Señor que sea Él que lo juzgue, porque el hombre que no tiene misericordia, entonces no puede tener un corazón de Cristo en su corazón. No es un cristiano. El elemento fundamental de una persona cristiana es que tiene que tener misericordia en su corazón para con todo el que le rodea. En el versículo 34 al 35, ya ustedes saben que es la sanación, lo voy a obviar, pero sí voy a entrar en este tema porque es la respuesta que el Señor le da.
Entonces, él inquiere al Señor mediante una interrogante, le hace una pregunta. ¿Cómo voy a heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice aquí, versículo 36, ¿quién pues de estos tres? Estos tres son los que menciona el versículo 30 al 33, del levita, el sacerdote, el judío muerto, de los que pasaron por ahí. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El levita, abogado de la ley, era un tipo que conocía muy bien la ley, le dijo, el que usó, ¿de qué? De misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Se lo quise traer para traerle la mente del mes pasado a este movimiento. Y le quiero decir, seguidor de Cristo, que lo que me importa destacar acerca de este intérprete de la ley no es más lo fuerte que era este abogado legalista. Lo fuerte en él era el gran conocimiento que él tenía acerca de las leyes judías y de las leyes seculares en sentido general del Antiguo Testamento. Ese es el problema que incluso Pablo plantea cuando está hablando de los fariseos. Y precisamente yo lo menciono aquí, es precisamente por eso. Porque no solamente los fariseos, los seduceos, los abuseos y hasta los mismos publicanos eran personas que tenían mucho conocimiento porque eran personas que tenían cierto liderazgo en la comunidad cristiana. Vivían constantemente bajo los conceptos y las directrices de la ley judía y ordinaria. No solamente la que establecía el Antiguo Testamento, sino todas las leyes que ellos tenían, seculares, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De ahí la insistencia de este Señor con nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que da el mal, porque ayer es que estaba la intención de descubrir cuál era el conocimiento que tenía el maestro y que él quería extraérselo sobre lo que debía hacer frente a una persona necesitada. ¿Qué se debía hacer frente a esta persona que necesitaba en un momento determinado específico una ayuda de una persona? Por eso su insistencia de cómo debía ser su actitud frente al prójimo en necesidad. Ellos entendían que serían salvos única y exclusivamente por medio del cumplimiento de sus preceptos legalistas de la ley, de las leyes. Ellos entendían que tenían asegurada, óigalo bien, seguidor de Cristo, su salvación, y también andaban buscando a través de ellos creían eso, que podían alcanzar la vida eterna. De ahí la pregunta al Señor, Señor, ¿cómo yo podré alcanzar la vida eterna? De este legalista abogado. Es decir, ¿cómo y haciendo qué cosa voy a heredar yo la vida eterna? Ya que para ello era suficiente con hacer lo que estaba establecido en las leyes de los judíos y las leyes seculares. Y en el mes pasado vimos lo que hace única y exclusivamente las leyes que están escritas. Y es lo que vamos a ver ahora de una manera más profunda, desglosada en el capítulo 7 de Romanos, versículos 7 y 12, y también en el versículo 1 al 6, que viene siendo ambos la prehermenéutica de estos tres versículos que yo escogí para poder desarrollar esta palabra en esta mañana de hoy. Vámonos primero a la primera parte de la hermenéutica, que consiste en el versículo 1 al 6 y luego del 12 al 7. Quiero que me sigan porque es necesario que me sigan para que tengan una excelente facilidad en conocer lo que queremos en el texto. Dice el versículo 1 al 6 de Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermano? Esto es Pablo hablando con los que sabían de la ley, con los que conocían la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, esta será llamada adúltera, está cometiendo un adulterio, como aquella mujer que cometió adulterio. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera, porque ya el tipo murió. La ley hasta un punto la hacía estar al lado del primer esposo. Así también vosotros, Pablo haciendo una analogía,
así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esos son los frutos que dentro de ellos el primero, y que no lo menciona paradójicamente Gálatas capítulo 5, que nosotros tenemos que demostrar, empezando con la misericordia. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. ¿Para qué? Para muerte. Desde el 19 al 20 ustedes saben lo que son los frutos de la carne. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos que estábamos sujetos. ¿A qué estábamos sujetos? Al pecado y a la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuestro del Espíritu y no bajo el régimen viejo. ¿De qué? De la letra. Aquí la letra, entiéndase, de las leyes. ¿Qué hace la ley? Expone nuestro pecado y lo exhibe públicamente al mundo, dejándolo expuesto para que todo el mundo conozca cuáles son nuestros pecados y nuestras miserias humanas. Póngale el sello, que eso es de Freddy Amiama. Inmundicias humanas. Amén. Y le voy a decir algo más. Y es que cuando usted coge esta escritura y se pone a examinarla, a investigarla de manera cuidadosa, usted va a encontrar, como lo encontramos los que la estudiamos, que hay algo un poco más. Va a encontrar que la ley lo que hace solamente es traer a la luz pública nuestras naturalezas y miserias humanas pecaminosas. Veamos ahora la segunda prehermenéutica del capítulo 7, del versículo 7 al 12, para que veamos varias cosas, entre ellas, cómo somos librados del imperio de la ley y cómo por la ley se llega al conocimiento del pecado, que es lo que Pablo está tratando de hablar aquí en estas dos prehermenéuticas. Amén, hermanos. Versículo 1 y 6, del 1 al 6 ya se lo leí. Versículo 1 cuando dice: ¿acaso ignoráis, hermanos míos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo hablando con los que conocían la ley. Y le digo, y le diré que mientras la ley cumple la función, oigan bien, de guiarnos para conocer las normas morales divinas impuestas por el Señor en sus mandamientos, hemos sido liberados de someternos como esclavos a ella por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por ley a su marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no sería llamada adúltera. ¿Qué nos está explicando aquí el apóstol Pablo? Nos está ilustrando nuestra libertad de la esclavitud de la ley con una analogía que tiene que ver con el matrimonio. Cuando no demuestra que la muerte de uno de los esposos libera al otro que queda vivo de su obligación conyugal. Es decir, está libre. Y lo que vemos más profundamente aquí es el tema que está en discusión aquí no es el divorcio ni el nuevo matrimonio. Aquí hay una cosa un poquito más profunda que eso. Y es, porque no es eso, es la relación de un cristiano con un sistema de la llamada ley. Amén, hermano. ¿Y saben por qué? Aquí Pablo habla en términos muy generales, sin detenerse a ofrecer detalles de manera específica. Y es bueno que aclaremos que estas afirmaciones del apóstol Pablo no deben ser utilizadas para descalificar la causa del divorcio o de un nuevo matrimonio. Esa no era la idea de Pablo aquí, que se menciona. Y esto se menciona de manera más profunda, que yo no lo voy a traer porque no es el tema de hoy. Eso está en Mateo 19:8, lo que lo quiere profundizar más. Y en 1 Corintios 7:15, cuando ella habla del matrimonio, que bueno, sea que te cases o no te cases, porque va a tener aflicción y todo ese tipo de cosas.
donde vemos que sí se trata de manera específica de esa. Miren lo que dice Pablo en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para el Señor. Hermano mío, aquí el apóstol Pablo, cuando dice, así también vosotros habéis muerto a la ley, lo que Pablo nos está hablando, haciendo un análisis, algo analítico, no es una cosa que sea perfecta. Y la razón es porque aquí, en este texto que Pablo está hablando, morimos nosotros. No es la ley la que muere, somos nosotros. Pero Pablo deja la idea clara. Pablo nos dice cómo ha ocurrido la muerte, como así también las viejas obligaciones. Y cómo los poderes de la ley han sido rotos. Y ya no estamos sometidos a un sistema que nos obligue o que tengamos la necesidad obligada de obedecer por medio a nuestras propias fuerzas. Amén, hermano. Es decir, estamos muertos bajo el sistema de la ley. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 21, que se lo voy a leer. Romanos 3, 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada ¿por qué? Por la ley y por los profetas. Ya que por las obras de la ley, óigalo bien hermano, seguidor de Cristo, ningún ser humano será justificado delante de la presencia del Señor. Dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Como vuelvo y se lo repito, Gálatas 5, del 19 al 20. Amén, hermano. Cuando estábamos en nuestro estado anterior, cuando éramos inconversos, nuestras pasiones pecaminosas tenían su origen en la carne. Nos conducían directamente a la muerte. Y como cristianos, eso lo vivimos a diario, experimentamos conflictos similares con los pecados de la carne. Pero ya esto no debe de prevalecer, ya que la diferencia es que cuando somos cristianos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y este hace que empecemos a someter nuestras pasiones pecaminosas, nuestros deseos carnales, al dominio del reino en Cristo Jesús. Amén, hermano. Que ahora mora en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de los cristianos. El versículo 6 termina diciendo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estuvimos sujetos. Es decir, la ley nos demuestra que estábamos sujetos al pecado. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo ¿de quién? De la letra. Es decir, ya no andamos, se supone que no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu, en pocas palabras. Observemos esto, mis queridos seguidores de Cristo. Esto que dice aquí no implica, ojo, no implica licencia para pecar, sino más bien es servirle al Señor por medio de los dones y el llamado que nos ha hecho de manera individual a cada uno de nosotros. Bajo un régimen, pero un régimen nuevo. El régimen del nuevo pacto, donde el Espíritu Santo nos da el poder para obedecerle a Dios. Amén, hermano. Un poder que la ley por sí misma, entiéndalo de una vez por todas, no nos puede conceder ni nos lo puede otorgar. Amén. Pasamos a la segunda parte del hermenéutico y aquí entonces ya el agua, que estábamos en la orillita, empieza a darnos por la rodilla. Porque aquí se separan los muchachos de los hombres
y las niñas de las mujeres. Dice el versículo 7 de la segunda prehermenéutica que he escogido para este texto. Dice el apóstol Pablo, como en una forma de cuestionar, una interrogante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? El mismo Pablo se contesta y dice, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, oiga bien, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo que yo dije, que eso es lo que hace el pecado, sacar a la luz pública tu pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. Pablo está viviendo de su propia experiencia, de lo que él fue y de lo que él hizo a la grey del Señor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Y por el qué? Me mató. La paga del pecado es muerte. Eso lo vamos a ver más adelante. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a ir ahora desglosando esto por parte, como ya el destripador. Por parte. Miren, observemos, versículo 7. Aquí la cosa, como les dije ahorita, se pone más profunda porque toma otra dimensión con estas declaraciones que da el apóstol Pablo. De que estamos libres de la ley, como dice el versículo 6, que lo leímos antes. Suscita la interrogante y cuestiona el hecho de que si la ley es pecado, y quiero que empiecen a seguirme desde ahora, porque aunque esto tiene un profundo contexto teológico, está bien claro en la forma en que Pablo lo describe ahí. Aunque la ley es pecado, la reacción de Pablo es como si fuera de horror, cuando él dice aquí. Expectante, es impresionante. Y él mismo inmediatamente empieza a mostrar cómo la ley de Dios es buena. Siempre y cuando comprobemos la real función de las leyes, que es lo que dice ese versículo, el versículo 12 que le leí ahorita. Siempre y cuando veamos qué es lo que hace la ley. Amén, hermano. Que no es más que revelar y enseñar lo que es justo, lo que es bueno. Y que al mismo tiempo es incapaz la ley, óigalo bien, por sí misma de dar fruto de justicia pasible, como dice un texto por ahí. No lo vamos a encontrar. Mas, sin embargo, la realidad del pecado es expuesta por medio de la ley. Dice el versículo 8. Pero sin la ley, el pecado está muerto. Dice esta última parte del versículo 8. Entonces, esto nos quiere dejar dicho muy claro que el pecado está dormido. El pecado, por medio de la ley, despierta, le da vida, lo revive, lo hace vivir. Porque despierta el deseo en nosotros de hacer lo que prohíbe ella misma por sí misma. Amén, hermano. Lo mismo va a acontecer a un impío de la calle, a un ateo, al que usted quiera, y de la misma manera nos va a acontecer a nosotros, los seguidores de Cristo, en esta mañana de hoy. Amén, hermanos. Vamos a continuar con esta palabra poderosa implantada en esta mañana de hoy. Y miren lo que dice el versículo 9 y 10. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó ¿qué? Para muerte. Lo que no quiere decir el apóstol Pablo, nos deja dicho aquí es que cuando, óigalo bien, porque esto es muy importante. Cuando cometemos un pecado en violación a la ley y usted, seguidor de Cristo, está cometiendo ese pecado en total conciencia, totalmente consciente de lo que usted está haciendo, usted lo que está decretando con esa actitud pecaminosa no es más que su muerte espiritual. Amén, hermano. Es decir, que el pecado y no la ley es el que debe de ser el culpable de nuestra muerte espiritual. Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para terminar con esta primera parte del mensaje, la hermenéutica, le diré que la ley, como dice este versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santo. La ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y al mismo tiempo también es bueno. El problema no está en la ley. El problema es que lo vamos a empezar a ver ahora, el problema está en nosotros. Amén, hermano. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y al mismo tiempo es bueno. Ahora bien, le voy a decir con esta pregunta, ¿cuál es y dónde está el verdadero problema de nosotros los seguidores de Cristo? Con el pecado y con nuestra interioridad, con nuestra parte íntima. Otra pregunta, ¿qué pasa con la ley? Vamos a ver ahora lo que pasa. Segunda parte de este mensaje que he titulado ¿Por qué no hago el bien que quiero? Más bien hago el mal que no quiero, eso hago. Le digo que le voy a dar respuesta a esas dos preguntas. Porque este es un gran problema de nuestra realidad humana en la que nosotros vivimos, triste por demás. Por lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 12 al 16. Con esto que le voy a leer, le voy a dar respuesta a estas dos interrogantes. Vámonos a Santiago capítulo 1, versículo 12 al 16, y después brevemente le voy a desglosar ese texto. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, oigan bien, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él induce a nadie a que piense. Sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados míos, no es rey. Y me gusta mucho eso. No te equivoques, seguidor de Cristo, que no es como tú estás pensando. Miren, hermano, esto que está describiendo Santiago aquí debe de ponernos los pelos de punta, debe de espantarnos. Tan cruel y horrible realidad de nuestra condición humana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí, como respuesta, vemos algo que es muy difícil de aceptar por nuestra naturaleza de gente buena, no, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestra prepotencia, que brota de lo más profundo de nuestra naturaleza humana, las miserias humanas, como yo le llamo. Y la que Santiago claramente aquí ahora, y Pablo más adelante, nos describe es que el grave problema está dentro de nosotros y que realmente nos cuesta mucho, pero mucho, el poder vencerlo y lograrlo. Tanto así que al final de esta palabra le diré cómo podemos vencer esta condición fatal, humana, nuestra propia concupiscencia. Amén. Miren, hermano. Aquí nos dice, habiéndose referido a las tentaciones, ese versículo 12, como prueba que viene desde afuera, como prueba que viene desde afuera. Mire lo que dice Santiago 12. Es decir, cuando dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando hay recibido, ¿qué? ¿Qué es lo que una prueba? Son nuestras tentaciones. O sea, las tentaciones nos meten en prueba, pero la prueba es producto de una tentación. Amén, hermano. Más sin embargo, Santiago aquí no nos está hablando de eso. Santiago nos habla ahora de la tentación como una incitación al mal que viene desde adentro nuestro. Amén, hermano. Y esto, como dije antes, es el gran problema de nuestro ser y de nuestros corazones. Amén, hermano. Según muchos textos bíblicos que hemos estado viendo, Dios nos somete en muchas ocasiones a pruebas, pero
Aquí Santiago enfáticamente nos está advirtiendo y está declarando que la perfecta santidad de Dios lo pone y lo sitúa por encima, más alto de cualquier tentación. Y lo más importante es que el Señor no insta ni empuja a nadie por medio de ninguna tentación a pecar. Mentira del diablo. Esa es la excusa que tenemos todos los pecadores. Amén, hermano. Dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos claros? Muy poderoso este versículo 13. Está aquí para aquellos hermanos que piensan que muchos de sus males se los achacan a Dios. Y oiga bien lo que le voy a decir. Si esto le hiere y le parte el corazón en dos, eso es su problema, es la palabra. Piensan que muchos de sus males se los achacan a Dios y no a su desobediencia y a la mala conducta de vivir siempre en pecado. Amén. Ahí vamos, amén. En los versículos 14 y 15 vemos lo siguiente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia ha atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz ¿qué? La muerte. ¿Qué vemos aquí, seguidores de Cristo? Bueno, Santiago nos quiere dejar saber muy claramente, y es que cuando la concupiscencia responde a una seducción, a una hermosa incitación, a una invitación, a una tentación, viene de afuera. El pecado es engendrado, y Santiago no menciona aquí el papel de Satanás en cuanto a las tentaciones, y mucho menos quiere discutir el origen del pecado, sino más bien Santiago lo que está diciendo aquí es, y quiere decir, que la tentación y el mal no vienen de Dios. Subraya y destaca la naturaleza interna de la tentación. Santiago no le deja excusa ninguna a ninguno de nosotros los pecadores. Y sí deja entrever que Satanás es de hecho una fuente externa de la tentación. ¿Por qué? Él lo dice por ahí más para adelante, creo que en el capítulo 3 o 4. Nos manda a resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Él sabe que el diablo no quiere complicar la vida. Pero nadie le puede culpar al diablo de ser responsable de sus miserias humanas y de los pecados que usted cometa. ¿Estamos claros, hermano? Los actos pecaminosos nuestros tienen su raíz dentro de cada individuo, en cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo. Amén. Y le voy a decir que Dios solamente no es solo que no sea responsable del pecado de la humanidad. No es eso. De ninguna manera dirá el apóstol Pablo, sino que Dios sí es nuestra fuente de todo bien. Miren lo que dice el mismo Santiago después que nos confronta de una manera poderosa. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todo el bien que usted pueda hacer viene de arriba, del Padre de las luces. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Él es inmutable. Sus atributos, omnipotente, omnipresente y omnisciente, es inmutable. Y Él conoce todo nuestro corazón de arriba a abajo. Amén, hermano. Por eso dice Santiago, cuidadito, cuidadito, no erréis. Una cosa es Dios, otra cosa es la tentación, otra cosa es el pecado y otra cosa son nuestras desastrosas actitudes que vienen de lo más profundo de nuestra propia concupiscencia, que son las miserias humanas que brotan y los pecados que traemos a la luz pública. Amén. Ahora vamos a lo bueno. Este texto me ha fascinado desde siempre. Cada vez que lo leo me gusta más.
Romanos capítulo 7, versículos 14 al 23. Y no es para buscar excusa, como dijo ahorita, porque mucha gente se puede tirar al piso. Ay, que yo no puedo porque la carne me domina. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Si usted es cristiano, usted no puede decir eso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hacen aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué dice Pablo? Porque no hago el bien que quiero. El título de este mensaje en esta mañana de hoy. ¿Por qué no hago el bien que quiero? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está ¿dónde? En mí. Es lo mismo que está diciendo Santiago en el capítulo 1. Santiago está diciendo lo mismo que dice Pablo en este versículo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está en mí, en la propia concupiscencia que describe versículos 14 y 15 de Santiago 1. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sí, porque ya somos espirituales. Pero la carne es la que está en contra. Pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Ay, mamá, vamos a dejarlo hasta ahí. Poderosamente interesante esto que le acabo de leer aquí. ¿Por qué? Miren, hermano. De acuerdo con la interpretación bíblica que se menciona en estos versículos más arriba, lo que vemos aquí es que Pablo está aquí relatando, óigalo bien, su propia experiencia como un cristiano más común, como uno de ustedes cualquiera, y como yo. Pablo explica claramente lo que hace la ley, y la ley no puede liberar a nadie, óigalo bien, seguidor de Cristo, que vive luchando en contra del pecado. Mentira del diablo. Y mientras la ley puede iluminar nuestra conciencia, ella al mismo tiempo no es capaz de producir santidad en la vida de nadie. Porque todo el mundo se considera bueno, todo el mundo dice que es más fácil ser santo, pero nadie dice que es misericordioso. Y que la misericordia le brota de los poros como la miel, como el merengue de Dios y Ventura. Amén. Le diré que el fallo, sin embargo, no está en la ley de Dios, ya que es espiritual, como dice ese versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, sino más bien es la ley del pecado la que nos complica, hace que el pecado brote. Y esta depravación es inherente a nuestra naturaleza humana, que se rebela contra la ley de Dios, y por eso Pablo aquí nos declara y da su opinión de que es carnal, una criatura de la carne, y más aún dice, vendido al pecado, es decir, en la cautividad del pecado, como termina diciendo este mismo versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Es el propio apóstol Pablo que dice eso. Pero Pablo también aquí está describiendo nuestro principal conflicto, nuestro principal dilema. Hay un problema entre la nueva vida y la vieja naturaleza pecaminosa. Pero el propio Pablo, estaba muy claro, pero muy claro, de que solo existe un camino hacia la victoria final, ante nuestra concupiscencia y frente a nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese camino, mis queridos hermanos, seguidores de Cristo, tiene un nombre. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien le fue conferido todo el poder de la deidad, para que en Él, en esta tierra, en el cielo, en la tierra y bajo de ella, se tenga que doblar todas las rodillas y que cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí. Él es el poderoso Hijo de Dios y es nuestra buena y gran noticia en esta mañana de hoy. La buena nueva del Evangelio es Jesucristo. Él es nuestra buena noticia. Amén, hermanos.
Él es quien nos libera, nos restaura para vivir bajo la gracia y en el poder del Espíritu Santo, el cual Él nos dijo que íbamos a ser investidos cuando Él se fuera del Espíritu Santo, que no hiciéramos nada hasta que no fueran investidos por el Espíritu Santo. Amén, hermano, en cada uno de nuestros corazones. Como dice este poderoso versículo, fíjense lo que dice el versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben por qué yo puse ese texto ahí, por lo que les voy a decir ahora. Aquí es que se aplica el texto de Filipenses 2:13. Cristo Jesús es quien nos libera para que vivamos la gracia y el poder del Espíritu Santo, como dice este poderoso versículo 25 y el versículo 1, Romanos capítulo 8. Pero antes, este es el versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, hermanos míos, en esta mañana de hoy, que tanto el levita, intérprete de la ley, como el sacerdote, y como cada uno de los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy, todos, sin ninguna excepción, estamos cubiertos bajo el mismo manto. ¿Cuál es el manto? Nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Y si no es, óigalo bien, si no es por lo que dice este texto de Filipenses 2:13, no podemos hacer nada, absolutamente nada, ni por nuestro prójimo más cercano, ni por el prójimo de la vecindad, ni por el prójimo de la vecindad de la fe, ni por el universal, ni porque te queda sentado ahí tampoco al lado. Pero Pablo, el gran apóstol Pablo, nos dice que no todo está perdido. Pablo nos dice de ninguna manera. Romanos capítulo 7, 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué exclamación esta? Es como de una persona que está encadenada, como que lo tienen bajo la reja. Esa es la impresión que da. Que está enclaustrado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, finalmente el apóstol Pablo cuando dice aquí, este cuerpo de muerte, no solo es y era y será nuestra condición. Ya Pablo lo dijo, se lo dijo a los Efesios. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición. Amén. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos de pecado. Sino que también esta expresión aquí, en Romanos 7:24, es, como le dijo ahorita, de una persona que está encadenada, que no puede librarse por sí mismo y que está en un estado al borde de la desesperación por lograr zafarse, liberarse de ese malvado yugo. Porque el yugo de Cristo es bueno y ligera su carga, pero este es un yugo pesado. Amén, hermano. Y es que la angustia y la ansiedad de Pablo lo lleva a esta declaración victoriosa. Y la razón es porque, óigalo bien, seguidor de Cristo, no ha cesado la lucha contra el pecado. No y no. No es esa la razón, sino porque las fuerzas humanas han sido derrotadas, han sido sobrepasadas por el poder poderoso del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, y esa es nuestra gran noticia. Amén. Es porque solo no podemos derrotar el pecado y mucho menos a nuestra propia concupiscencia. Por eso, y de ahí es que sale esta expresión de júbilo del apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios por Cristo Jesús. Es un júbilo. Finalmente, por eso Pablo nos dice
en el versículo 1, Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, oigan bien, hay una condición para esto. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Si no andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Qué más le puedo yo decir? Y estamos en tiempo. Alabado y glorioso seas. Qué bueno es alabarte, Jehová. Voy a entrar ahora a la reflexión final, pero quiero cantar eso. Qué bueno es alabarte, Jehová. Cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová. Cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Qué más le puedo decir que no sea la reflexión? Eso lo iba a hacer yo adelante y se me olvidó. Pero hoy es un momento hermoso. ¿Ustedes saben por qué lo quise decir? Porque como dije en principio, y esto lo pone el Espíritu, esto no puede venir de la carne. Cuando usted en su corazón muestra misericordia con el hermano, usted está dando el mejor fruto apacible de justicia que el Señor haya podido poner en su corazón. Y es de la misericordia. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, reflexión final de esta palabra de hoy, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, había y hay una condición inherente en nuestros corazones y en el corazón del sacerdote y del abogado intérprete de la ley levita, porque estas personas, a lo mejor ellos querían moverse a hacer el bien, pero no lo hicieron. Hicieron quizás el mal propiamente en sí, pero sí hicieron el mal basado en lo que establece el mandamiento y la palabra del Señor. De que tú tienes, está en deber de acudir a tu prójimo. Entonces ese fue el pecado de ellos. Por tal razón, cuando Dios santifica al cristiano, pone en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Ven ahora por qué tiene sentido este texto. Amén. La razón, porque el querer está ahí. Oigan bien, esto es muy importante que mediten en él. Porque el querer está ahí, en nosotros, en nuestro corazón, pero el hacerlo no está en nosotros. Entonces es Dios quien pone el querer y el hacer. Y si nos fijamos bien, el pecado y su obra es hacer que la gente pueda desear lo bueno, pero no así el hacerlo. Miren, hermano, el pecado nos incapacita ante la ley de Dios, porque la ley es por obrar, mientras que el corazón del pecador puede desear el bien, pero no el obrar el bien como dice la ley. Amén, hermano. Entonces, hermano, es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, que Dios, mediante Cristo Jesús, nos da la capacidad, nos pone esa capacidad en el corazón de tener misericordia para que nosotros podamos desear el bien que queremos hacer y podamos lograrlo. Amén. Por eso es que a la iglesia se le ha dicho en muchísimas ocasiones en esta iglesia que el pecado no es simplemente las malas acciones, sino también que es mucho más importante, el pecado no es más que la incapacidad de hacer el bien. Por eso dice Efesios allá en 4:28 que el que roba, ¿qué es eso? ¿Obra de qué? De la carne. Obra del pecado, ¿verdad? Que no robe más. Que no robe más. ¿Y esto qué significa? Renunciar al pecado. Y luego dice, trabaje con sus manos
que es lo que andamos buscando. Eso quiere decir ayuda mutua, ayudar al otro, que es tu prójimo, en sus necesidades. Es decir, mediante tu misericordia. La misericordia que el Padre te puso en tu corazón, sacrificio no quiero, quiero misericordia, le dijo a los discípulos. ¿Se acuerdan de eso? El fruto aquí no es de santidad, tiene que ser de misericordia. Pero si usted quiere, ponga la santidad, pero no es de santidad, es de misericordia. Los frutos que aparecen en Gálatas del 21 al 23, 24 por ahí, no son más que impuestos, como esta palabra de hoy, una palabra implantada en el corazón nuestro, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalmente, como pudimos ver, todo esto será posible, y esta es la gran noticia al despedir esta palabra, cuando Pablo exclama a gran voz, como dice el versículo 24 y 25 y el versículo 1. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, seguidor de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto que yo acabo de predicar no es única y exclusivamente para el hermano de la iglesia en el aspecto de la ayuda mutua, la ayuda al prójimo, sino tiene que ver de pareja entre el hombre y la mujer. Si no hay respeto, no hay misericordia, no puede haber ningún fruto del Espíritu. Entre el padre y el hijo. Si no hay un respeto del hijo hacia el padre y el padre hacia el hijo, también va a pasar exactamente lo mismo. En el compañero de trabajo, en el compañero de labor. Todo es como una cascada que desciende, como la cascada de mi piscina que ahorita bajo un chapuzón, que va descendiendo el agua así, bañando a uno así. Pero es una cascada de la gracia y de la misericordia de Dios para con sus hijos. Qué bueno es alabarte, Jehová, cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad y liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Que el Señor los siga bendiciendo a todos. Gracias por venir y nos seguiremos viendo. Saluda a su hermano en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios que alabamos, Señor.